Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más de Para Empezar, a través de, por supuesto, Aprende TV. Un día como hoy, 15 de junio, pero de 1879, murió en la Ciudad de México el abogado, periodista y político liberal Ignacio Ramírez, conocido como el Nigromante, personaje básico para comprender las leyes de reforma y, por supuesto, a sus creadores. En este mismo día, pero de 1888, la ciudad de Jerez, Zacatecas, vio nacer a uno de los poetas más exquisitos de la lengua española, Ramón López Velarde, autor del clásico Suave Patria, pero además de una extensa obra que se publicó póstumamente. Mi nombre es Ofelia González y hoy estaremos abordando temas muy interesantes en compañía de nuestros invitados y colaboradores. Cassandra nos estará hablando de la relación de dos grandes artistas españoles, Federico García Lorca y uno de los máximos representantes del surrealismo, Salvador Dalí. Buenos días, Cas. Hola, buenos días, Sofe. Así es. Hoy vamos a platicar de los resultados que pueden ofrecer una gran amistad. Una amistad entre dos genios, por supuesto. Pues va a ser un tema muy interesante, Cas, y seguramente va a dar mucho de qué hablar. Y el chef Yogi, más consentido de la televisión, por supuesto, mi queridísimo amigo Mariano Garcés, está listo ya para comenzar una receta en alusión a estos dos artistas españoles. ¿Cómo es eso, Mariano? Buenos días. Buen día a toda la audiencia. Bueno, la genialidad está hoy a flor de piel en este programa, así que vamos a hacer una receta y un experimento muy divertido con Cassandra. No se lo pueden perder, ¿sí? Eso es todo. Y uno de los temas que más preocupan a las familias mexicanas es contar con un lugar donde vivir. Antes de pensar en comprar un inmueble, necesitamos saber qué opciones tenemos. Óscar Centeno, asesor en créditos para la vivienda, nos estará platicando sobre estos y otros aspectos del mercado inmobiliario. Buenos días, Óscar, ¿cómo estás? Buenos días, mucho gusto de estar con ustedes y por supuesto con todo el ímpetu necesario para asesorarlos y orientarlos en este tema tan importante, ¿no? Sí, y que yo creo que, como bien lo mencioné, antes de adquirir es necesaria la asesoría. Sí. Pues qué bueno que te tenemos aquí el día de hoy. Y ahí tiene nuestro programa, va a estar bastante interesante, así que los invito a que se queden conmigo la siguiente hora. Comenzamos. Iniciamos el día con nuestra nota amable, por supuesto, con Ana Lucía del Sistema de Noticias. ¿Cómo estás, Ana Lucía? Muy bien, muchísimas gracias, Ofelia. ¿Y tú? Pues extrañándote. La verdad es Ya que te sé, extraño no pude mucho. venir el lunes, yo también. Sí, andabas trabajando muy duro, pero qué bueno que ya te tenemos aquí el día de hoy. Así es, hoy vamos a platicar de un festival de la pantomima Clown y Circo Faro Milpalta 2011. ¿Qué te parece si vemos la nota? Por supuesto. Vamos a ir regresamos a comentarla. Perfecto. La sede principal será la Fábrica de Artes y Oficios Milpa Alta, donde Conaculta ofrece una programación permanente todo el año. Estamos armando con los chavos de ahí una wiki del DF, que ellos desde Milpa Alta, lo que sucede, su contexto, los mejores antros, tacos, lugares para pasear, su propia cultura, se vea reflejada desde los jóvenes. El segundo Festival de Pantomima Clown y Circo presentará 37 espectáculos en plazas públicas y foros de Milpa Alta. Actuarán 19 compañías dedicadas a un arte que no requiere de palabras ni gran parafernalia para despertar la emoción del público. El lenguaje del clown es un lenguaje que pretende ser silencioso para no tener fronteras, para poder entenderte a través del corazón, es el lenguaje del corazón. Y nosotros precisamente, tomando eso de la burla hacia la sociedad, tratamos de retratar en nuestros sketches cosas cotidianas del mexicano. Oye, me parece impresionante cómo ha crecido este municipio. Además, hay demasiado talento y qué bueno que se está explotando 37 escenarios, 37 representaciones que van a tener ahí todos los amigos de Milpa Alta. Así es, 37
representaciones, 19 compañías diferentes que están haciendo esta actuación del clown, del género, digamos, del clown, que como mencionan es el lenguaje del corazón. No hay palabras, es con diferentes movimientos, con diferentes expresiones que logran contagiar diferentes emociones o sentimientos al público que está ahí presente, que está viéndolos. Por supuesto, es una gran oportunidad para todas las personas para que se puedan dar una vuelta y conocer este género del clown, que realmente es mucho talento. Sí, y fíjate, pantomima, ¿no? Que la pantomima es sin voz. Sin voz. El clown, que es vestido de payaso, pero tocando, como lo mencionaron en la cápsula, un tema muy profundo acerca de la sociedad, lo haces como para niños, aparentemente usan narices de payaso, pero tocan temas muy interesantes y muy acertados para el Claro. momento en el que estamos viviendo. Y el circo, o sea, también hay una cuestión ahí circense que están explotando nuestros amigos de Milpalta. Totalmente. Yo creo que la magia también, Ofelia, como mencionas, es que puedes obtener diferentes interpretaciones de cada una de las representaciones que se van haciendo. Un niño se va a divertir de lo que están haciendo, de los movimientos, pero a lo mejor un joven va a obtener otra enseñanza y un adulto también. Cada quien va a interpretar cosas diferentes y es la magia de lo que se puede obtener en este tipo de espectáculos. ¿No? Que se están dando, como siempre, la gente de Milpalta siempre destaca por algún evento. Cuando no es la feria del mole, es la feria de la miel o de las alegrías, del amaranto. De la tortilla, del de maíz, la tortilla. qué rico. Y valdrá la pena darse una vuelta. Además, echan unos tamales ahí de frijol con mole. Qué Por rico. supuesto. Y también te comento que el Sí. día de hoy se va a llevar a cabo un eclipse total de luna. Me digas eso. Va a haber 6 en total este año y bueno, hoy es uno de ellos. No se va a poder ver aquí en México. No me digas eso. No, tristemente no. Durará 1 hora 40 minutos y es 2 minutos exactamente antes de que inicie la puesta del sol, pero se puede ver, lo podemos ver en internet en vivo, Eso. en la página de la NASA y en la página también de la Universidad Politécnica de Madrid. En Madrid va a empezar de día por el horario, entonces la mitad más o menos del eclipse no se va a poder ver, pero el resto ya se va a poder ver bien porque ya va a estar en completa oscuridad, pero lo podemos seguir a través de internet. Y si no, bueno, asomarnos ahorita a ver la luna está Sí. increíble. Y hay que recordar que hoy tenemos luna llena. Señores, por favor, calmados con esos ánimos. Qué bueno que tocó Exactamente. el eclipse en la luna llena. Y como dices, ¿sabes qué? Yo rescato mucho de la página de la NASA. Te puedes inscribir. Y diario te mandan, además de toda la información que quieras a nivel de investigaciones que están haciendo, también te mandan fotos. Yo estoy inscrita en la página de la foto del día. No tienes una idea, Sí, te mandan fotos satelitales constelaciones, increíbles, galaxias maravillosas y pues es tenerlo diario. Y aparte son puntuales, ¿eh? Diario mandan la información que pediste. Entonces vale la pena que de una Claro. vez que ya se van a meter a la página de la NASA a ver el eclipse, se inscriban también para todas las cosas bellas que tienen por ofrecer. Por supuesto, hay que aprovechar que se inscriban y lo vean en vivo de paso. el eclipse. Eso. Pues qué buenas noticias nos trajiste el día de hoy, Ana No, Lucía. hombre, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Ustedes recuerden, vamos a un breve corte y regresamos. Esto es Para Empezar. Como se los comentábamos al inicio del programa, hoy estaremos hablando de una bonita relación entre Federico García Lorca y Salvador Dalí. Me acompañan Cassandra y Mariano para tocar este tema, lo cual me da mucho gusto, porque como empezaste diciéndonos, Cassandra, lo más rescatable de toda esta relación es la amistad, es cómo empezó. Así ¿no? es, Sofe. Y vamos a darle la bienvenida a Mariano. A la sección de arte. Claro. Pero también vamos a explicarle un poquito a la gente cómo se dio esta amistad, ¿no? Para que contextualicemos. Sí. García Lorca es 6 años mayor que Salvador Dalí, es decir, es más grandecito, y se conocen en un lugar llamado la Residencia de Estudiantes en Madrid. ¿Qué es esta Residencia de Estudiantes? Era un edificio en Madrid donde estudiaban y se alojaban diversos jóvenes. Por ejemplo, García Lorca estuvo más de 10 años ahí viviendo, Dalí estuvo nada más unos 3, 4 años, pero hubo un momento en que coincidieron. Y no nada más coincidieron García Lorca y Salvador Dalí, sino que fue un momento mágico, digamos, en la Como el historia. nuestro, Como el mira. nuestro. Sí, es que es eso. verdad, para quien no lo sabe, es que vivimos en el mismo edificio. Somos vecinitos. Imagínense. No, pero sí es importante lo que decíamos de cómo en la vida llega un momento en donde coincides con ciertos seres y seres afines a lo que haces, ¿no?
Sí, por ejemplo, es muy importante siempre relacionarse. Alguna vez alguien me dijo así, como suena medio feo, pero es la verdad, eres con lo que te juntas. Entonces, te juntas Sí. con artistas y vives en el mundo del arte, eres un artista. Eres chef, te juntas con chef. Y eso enriquece tu vida realmente. Sí. Te juntas con ladrones, vas a ser un ladrón. Ah, No claro. me queda de otra. Vas viviendo, vas vibrando como en una misma frecuencia y por eso atraes a los similares a ti. En este caso hablamos de la residencia en Madrid. Hay que recordar que García Lorca era de Granada. Sí, De Granada y Salvador Dalí. era de Gracias, Figueras. De Figueras, claro, donde está el museo actualmente. sí. Entonces, era una residencia donde vivían los, no Los solo estudiantes. estudiantes, Y eran estudiantes de todo tipo. de artes Ah, de plásticas. No, también ¿no? había todos los poetas, por ejemplo. Sí, ahí tienes razón, literatura. existe, por ejemplo, la generación del 27, muy conocida, donde está Pedro Salinas, Rafael Alberti, García Lorca. Es decir, es una gran generación Sí. que se juntó en este lugar y que influyó tantos unos entre sí. Por ejemplo, ahí Salvador Dalí y García Lorca conocen a Buñuel, por Y ahí ejemplo. nacen los buñuelos, señoras y señores, justamente. Eso ya un chiste. Mariano no sabe la Bueno, a Buñuel le hubiera encantado el chiste, ¿eh? Porque es muy surrealista, muy Muy surrealista. surrealista, muy bien. Sí se hubiera imaginado a él burbujeando en aceite, ¿no? Sí. Y que les polvorearan luego, ¿no? Así Azuquita. azuquitar. Porque hay que recordar, entonces, se conocen, empiezan con las vanguardias. ¿En qué momento estaban? ¿Qué estaban Mira, realizando estamos en la hablando obra? de 1925, es decir, ahorita ya pasó el impresionismo, ¿no? Ya hay que dejarlo de lado. Lo que estaba como en boga era el cubismo. Sí. En un ratito vamos a explicar un Exacto. poquito de qué se trata el cubismo y cómo estaba, pero empiezan los inicios del surrealismo. Hay que pensar que el cubismo, Picasso es como el gran jefe, ¿no? Del Sí. cubismo, pero Picasso es mucho mayor que esta generación, es 20 años mayor que toda esta generación. Entonces, cuando llegan estos jóvenes a Madrid y se juntan, adoptan lo que estaba ahí, pero lo empiezan a transformar. Claro, como jóvenes, ¿no? Los jóvenes siempre están dando lata y rebelándose. Y es un gran ejemplo a seguir de estos dos seres increíbles, artistas por su lado, ¿no? En cada uno una poesía, otro una pintura, de cómo las influencias de unos con otros, ¿no? Que lo podemos aplicar en nuestra vida diaria también. Desde la cocina, por ejemplo, le platicaba a Cass, conocí a un señor de New York, gran decorador en Estados Unidos, y así que me enseñó cómo armar floreros. El decorador de Tiffany's Sí, Co. sí, New sí. York, ¿no? Que todos los días en un hotel en la selva iba y creaba todos los días un florero diferente, desde una rama, desde una rama con toronja, justamente lo vamos a hablar al rato, de naranjas, limones, y cómo en nuestra vida pasa, ¿no? Esa misma magia, ¿no? De cómo podemos relacionarnos con gente y aprender de diferentes artes y Sí. traerlos a nuestro arte, ¿no? Y aquí fíjate, uno siendo poeta, el otro siendo pintor, cómo surgió una admiración, que había un fragmento que hace ratito estábamos leyendo, de la manifestación del Lorca y de Dalí cuando se conocen y lo que Claro. expresan cada uno del otro. Y yo creo que así son realmente las relaciones fuertes que uno va tejiendo a lo largo de la vida. Son personas a las que admiras. Si no es por su trabajo, es por su forma de ser, si no es por algo que aportan realmente. Después esta historia es bastante larga. Sí, claro. ¿No? Por favor, Cas. Pues fíjate que gracias a la correspondencia que sobrevivió a que una familia la conservó, porque en realidad eran muy despistados estos dos, así Sí. como para guardar cartas y todo, gracias a la correspondencia que duró unos 8 años, porque no siempre estuvieron viviendo juntos. Después Dalí se va a Nueva York, pero aún así siguieron escribiéndose y en estas cartas uno puede encontrar todas estas relaciones, los dibujos que hacía Dalí de García Lorca, cómo tenían proyectos en conjuntos. Tenían un proyecto muy divertido que se llamaba Los Putrefactos. Sí. Y se ¿Cómo es? trataba, claro, se trataba de decir, vamos a expresar todo lo que no queremos ser, todo lo que repudiamos de nuestro mundo y queremos transformar. Entonces salían unos dibujos y unos poemas pues rarísimos, ¿no? Ajá. Y además muy auténticos. Yo creo que es una generación muy sincera, muy cansada de lo que está viviendo y ya quieren cambiar. Y eso es un gran ejemplo para la juventud hoy en día. Y fíjate, ahora que lo mencionas, Cas, yo creo que precisamente este agobio
con el que habían vivido en la represión que se estaba viviendo por Franco en esa época, es lo que de pronto los hace explotar y decir, vamos a rebasar las paredes del subconsciente, de la realidad, y vámonos hasta el surrealismo. Ahorita lo mencionaste, Picasso era más grande. Sí. Y para ubicar más o menos en la historia, mientras Picasso y Miró estaban ya en París como grandes consagrados, mientras Dalí estaba haciendo sus pininos en la escuela. Cuando desde París, estos dos ya monstruos del mundo artístico se empiezan a dar cuenta que hay por ahí un chamaquito que anda haciendo ruido y lo empiezan a apoyar también. Era una situación difícil para la sociedad, entonces los que podían salir, pues apoyaban a los que seguían dentro intentándolo sacar, ¿no? Es un gran ejemplo para Sí. todo, porque realmente no estamos viviendo lo que vivió de represión Sí. esa gente. Ahorita tenemos la suerte de que hay Sí. como libertad de expresión en cierta forma, ¿no? Claro, puedes estudiar lo que tú quieres. lo que tú quieres, tienes antes muchas no Libre podías. opciones. expresión. Sí. Y que México siempre se ha vivido como un país en donde puedes expresar de libertad, en donde puedes expresar tus pensamientos. En esa misma época, ¿no? México era un país de las vanguardias, donde aquí había grandes poetas. Donde acogieron Claro. justamente a García Lorca, ¿no? Claro. Sí. Y inclusive en Argentina también estaba Sí. una situación también bastante complicada. De represión, bueno, De gobiernos represión. de facto durante chorro de años, ¿no? Y Sí. luego la situación económica peor. Chile Entonces, igual. Sí. Y justamente estos artistas que en situaciones de una represión absoluta mantienen su postura Y su ¿no? amistad. y su amistad y realmente piensan en un ideal de cambio, sí son excepcionales, porque mucha gente, es muy complicado que en una situación de miedo, de peligro, digas, yo me mantengo en mi idea firme. y sigo pensando que esto es una represión. Realmente son personajes de ideales muy firmes, de personalidades incorruptibles, Sí. que Bueno, sí son un ejemplo. Que hasta la vida dieron por eso, ¿no? Claro. Sí. En realidad como Lorca, ¿no? O sea, murió. Claro, en murió ese por sentido. el afán de estar en España cuando estaba todo pues, un estado Y sin herir a represario. nadie. Sí, y fíjate, Colombia y México le ofrecieron el exilio a García Lorca en ese momento para que se viniera a vivir. Y hay un texto maravilloso que lo pueden encontrar además en internet, donde él manifiesta por qué no se quiere ir de España, porque aunque le cueste la vida, se quiere quedar ahí. Y habla de una parte muy interesante que es no el nacionalismo nada más por nacionalismo, por decir mi bandera, eso no. O sea, realmente te tienes que ir a la profundidad y pensar qué te trae, o sea, tus amigos, tu casa, qué te trae el país como para decidir y como para que te sientas orgulloso al decir, soy español, soy mexicano, ¿no? Entonces, bueno, sí, la historia de Lorca desafortunadamente no terminó. No, murió muy Murió joven. muy joven. ¿no? Muere a los 38 años fusilado en un bosque, termina en una fosa común. ¿no? Órale. Sí, Ya- o sea, Dalí, por ejemplo, sobrevive muchísimos más años, vive 50 años más que Lorca. Es increíble, ¿no? Porque Sí. pareciera que iba a ser al revés la historia. Sí. Si ¿no? alguien le quiere Pintaba. llevar flores a Lorca, bueno, en el Zócalo, no en el Zócalo, en la Alameda hay una iglesia muy pequeñita. A la vuelta, a la derecha, hay una estatua de Lorca así pequeñita, así que si quiere alguien venerarlo, en una iglesia, muy Claro. chistoso, ¿no? Y saben que este tema no se termina No. aquí, chicos, los espero para el próximo bloque. Ustedes no se vayan, vamos a un corte y regresamos. Recuerden que tenemos teléfonos en el estudio 3601-8126 o Lada sin costo 01800-7674-883. Igualmente esperamos sus sugerencias, sus comentarios o que empiecen a opinar con respecto a este tipo de temas tan interesantes a nuestra página de Facebook para empezar. Vamos a un breve corte y regresamos. Regresando al tema de García Lorca y Salvador Dalí con mi queridísima Cassandra Sabac. Marianito ya se fue a hacer una receta inspirado en este tema. Claro. Fíjate que algo que a mí me encanta es de estos personajes es que, por ejemplo, Lorca, aunque fallece joven, aunque lo matan joven, se involucró en todo. Hizo obras de teatro, hizo poemas, hizo Hasta ensayos. pintura. Tuvo una exposición de pintura muy jovencito. Sí, tuvo una gaceta que terminó como Sí. muy pronto, ¿no? Pero Para era, sí, Los 38 años que vivió hizo toda una vida, pero era Sí. muy típico de las vanguardias. En realidad la juventud era explotada
hasta sus últimas consecuencias. Y era el momento en el que renacía. Yo creo que ahora eso ha cambiado un poco, ¿no? Como que igual es porque lo que hemos hablado, que la mortalidad la vemos Claro. más lejana. Empiezas a triunfar o empiezan a destacar a los 40 y tantos, 30 y tantos, Sí. cuando antes por la misma situación era ahora o nunca, o sea, había guerra. No, y también necesitabas el valor de ser joven, Sí. porque no, realmente yo creo que cuando tienes 18 años, pues sientes que el mundo te cabe en las manos, ¿no? Y entonces puedes realmente transgreder y tener esos ideales de transformación. Sí. Y fíjate que para que le expliquemos un poquito a la gente cómo se dio esta amistad, ¿no? Se conocen y García Lorca le escribe un poema a Salvador Dalí que se llama Oda a Salvador Dalí. Y en esta voy a leer un pedacito muy chiquito que dice, es como el segundo parrafito del poema, si no empieza, pero dice, los pintores modernos, en sus blancos estudios, cortan la flor aséptica de la raíz cuadrada. Es decir, ¿por qué hace referencia García Lorca a esto de los estudios blancos? Porque los pintores ya se cambiaron, ya no son los pintores del siglo XVII, del siglo XVIII, llenos de manchas. Ahora buscan más el intelecto, usan la mente, más que el oficio y el brochazo y todo esto, piensan 20 veces las cosas y las plasman. ¿Por qué hace referencia García Lorca a eso? Porque Dalí en ese tiempo no es surrealista, está muy jovencito, es cubista. Y el cubismo es una vanguardia, es un movimiento artístico bastante racional en ese sentido. ¿Qué hace el cubismo? Para que la gente más o menos nos entienda en casa. Miren. Sí, y porque toma las matemáticas, por eso menciona ahí. Sí, por eso hace esta metáfora de la rosa con la raíz cuadrada, ¿no? Porque lo que hace el cubismo, nuestro querido público, es que en un cuadro, por ejemplo, si te tomáramos a ti, Ofe, de modelo, Gracias. En el cuadro te vamos a tomar de frente, te vamos a tomar de lado, de espaldas, por arriba, por debajo, es decir, todos los perfiles. todas las los facetas ángulos. de ti van a estar en un plano bidimensional. Lo que ellos quieren hacer es tomar a la realidad y plasmarla por completo en esta como yuxtaposición de planos. Quieren jugar con lo tridimensional. No nada más usan ese recurso, pero es como, digamos, el principio fundamental del cubismo. Por eso, cuando ustedes ven los cuadros cubistas, no dicen, ¿a poco eso es un retrato de Ofelia? Sí, si observan, ahí va a estar su nariz, pero también va a estar su oreja y también va a estar su ojo y va a tener 5 ojos. Como inclusive el que hizo Dalí de Lorca, Ajá, que está maravilloso. Lo tienen igual ahorita lo ponen aquí también, ¿no? Sí. Y si no, búsquenlo en internet. Que fíjate que que es se cubista. llama Naturaleza Muerta. No se exactamente. llama Retrato a García Lorca, se llama Naturaleza Muerta, porque finalmente es un estudio de un objeto por todos sus lados. Ya después, con el paso del tiempo, el cubismo lo van a ir dejando atrás. Claro, pues ya son Tienen los... que evolucionar. Sí, pues ya son finales de los años 20, ya el cubismo va para atrás y ahora va a venir una nueva manera de entender al mundo que se da justamente con estas reuniones en las residencias de estudiantes y empieza a crearse el surrealismo. ¿Qué es el surrealismo? ¿No? Porque todo el mundo dice, claro, Salvador Dalí es surrealista, ¿no? Y el cine es surrealista y todo es surrealista. Y la escuela ¿Qué es esto? surrealista. Viene de sobre realidad. Estamos hablando de que ya... Esta es nuestra realidad. Esta es nuestra realidad, vamos a superarla. Exacto. Vámonos sobre la realidad, ¿no? Por eso se llama surrealismo. ¿Y qué es esto? Fíjate que ahorita nos llega un olorcito a toronja. Sí. A ver, Mariano, ¿qué andas haciendo con una toronja? La toronja, ¿no? ¿Cómo era? ¿El mar en una toronja? ¿La Sí, toronja en el mar? justamente, mira, García Lorca expresa su, digamos... Su versión. Su cambio, digamos, de halagar al cubismo, ahora halagar al surrealismo, porque dice, ya estamos hartos de la realidad. El cubismo todavía usa la realidad, pero el surrealismo no. No y la va a él usar. dice, en una toronja va a caber todo un mar. ¿Sí? Por ejemplo, si observamos los cuadros de Dalí,
los insectos toman una actitud de gigantes Sí, y se quieren sí. comer al mundo. El tiempo se escurre, los relojes. Completamente onírico. Onírico. Que hay que recordar que también tenían un método, Sí. que también tenían una escuela por André Breton, ¿no? Sí. A la cabeza, que no era como si tú te paras, te despiertas en la mañana, tienes un sueño y vas a dibujar lo que quieras. No, hay especificaciones de cómo tienes que hacer la obra. Tiene que ser un sueño paranoico, cosas muy específicas que Claro. aparentemente la crítica se les ve encima, la sociedad Sí. empieza a decir, bueno, estos Estos, están locos. ¿qué les pasa? Pero estaban rompiendo una frontera, una barrera. Y les encantaba además. Sí. El movimiento surrealista sí eran poetas, cineastas, pintores, escritores, eran un montón de disciplinas juntas Sí. y con estas reglas muy marcadas de aguas y te pones a hacer un retrato normal porque te expulso. Aguas si no tienes la misma ideología que nosotros porque quedas fuera. Y es lo que le pasa a Dalí, que lo expulsan del movimiento surrealista por no seguir al pie de la letra todos estos como mandamientos surrealistas. Claro, Dalí pues dice, ay, a mí qué me importa, yo soy el surrealismo, ¿no? Pero bueno, no nada más Dalí es el surrealismo, es mucho más amplio. Y ¿sabes qué? Yo que creo. Bueno, además de que, por ejemplo, Dalí también fue vestuarista, fue escenógrafo de las obras de teatro que hizo Lorca, Por La ejemplo. Casa de Bernarda Alba, Bodas de Sangre, entre muchas otras. O sea, además de cómo se iban apoyando unos a otros, yo creo que en el fondo vimos fotografías de cómo se disfrazaban hasta para ser fotografiados. Empiezan a adquirir también una cuestión de personajes, de Sí. entenderse como personajes, como parte de sueños, rompiendo realidades, rompiendo estereotipos del cómo te debías de vestir, de peinar, de actuar. Y bueno, como lo mencionaste, o sea, Picasso dio 80 y tantos años de qué hablar. Sí, claro, bueno, y Dalí también, 89 años de qué hablar. Perdóname, Dalí, sí, Sí, ya me fui sí, con sí. Picasso. Bueno, y Picasso también. Pues es O sea, el gran maestro de Dalí. Qué maravilla. Pero justamente ahorita que hablas de los personajes, ellos tienen que armarse un personaje. Sí. ¿Por qué? Porque vivían en una sociedad muy reprimida, muy tradicional, muy religiosa, en la que era muy difícil abrir Sí. espacios para otras posibilidades. Entonces ellos tenían que llegar al drama, a lo radical, tenían que disfrazarse de buzos para dar conferencias, ¿no? Tenían que dar conferencias borrachos, tenían que disfrazarse de bebés, o sea, Sí. tenían que hacer cosas al extremo porque querían realmente hacer un cambio drástico. Y fíjate, una faceta que yo encontré de García Lorca que está maravilloso. Es un libro que siempre le he recomendado a Cassandra y lo tienen que conseguir. Desafortunadamente ya es complicado conseguirlo, pero lo puedes encargar. Está por pedido en las grandes librerías. Es de Pablo Neruda, que es de la época también, contemporáneo de ellos, y se llama Confieso que he vivido, donde habla de la faceta de García Lorca como ser humano, que era completamente encantador, que era una persona risueña, feliz, apoyadora, buen amigo. Y es por eso que les duele a todos, que Claro. impacta tanto a la gente que lo conoció, el hecho de su asesinato. Sí. ¿No? Y a eso nos, precisamente lo que estamos hablando. Una cosa es el personaje que de pronto vas a encontrar en internet Sí. y otro es si empiezas a buscar la realidad de la persona, es todavía mejor. Entonces hay que siempre quedarnos con esas dos visiones, hay que Distinguir buscarlas siempre al autor de la obra. también. No quedarnos con que están fusionadas. Hay que dividir. Una cosa es la biografía del autor que impacta en la obra, pero otra cosa es la obra. La obra siempre va a tener múltiples interpretaciones y el autor siempre se le va a ver impactado por su obra. Sin embargo, tienen estos personajes, hay que saberlos dividir, ¿no? Por ejemplo, Dalí, a mucha gente le cae muy mal, ¿no? Porque Sí. dice, es arrogante, egocéntrico, se cree el ombligo del mundo. Pues sí, pero tenía que llegar a esos límites para poder, por ejemplo, tener la atención de los medios masivos de comunicación. Sí. Eso fue muy importante. Dalí salía en la televisión, Dalí hacía joyas, como decía. Terminó O en el sea, marketing. hizo de todo, Sí. le entró a todo. Él
conforme discrimina, creció el sí, siglo, evolucionó. él también decía, bueno, ya existe la televisión, voy a estar Sí, ahí. voy a hacer comerciales. Ya Sí. existe el DNA, le voy a entrar, ¿no? O sea, tenía unas cosas rarísimas, inclusive ya muy grande empieza a tener Alzheimer, y él decía que en realidad no estaba enfermo, sino que estaba emparentándose con unas bacterias y unos procesos, Sí, ¿no? sí, le gustaba O ya sea, el show. Siempre estaba justificando todo lo que le ocurría en su vida, pero como parte de un personaje. Sí. Ahora, no todo el mundo se sabe entender con ellos, ¿no? Por eso solo Gala, su esposa, lo pudo aguantar tantos años, ¿no? Y quién sabe si se haya conocido realmente al Dalí que nosotros conocimos, ¿no? Hay que, Pues a muchos otros. sí, a muchos otros. Hay que quedarnos con esa recomendación. Hay que buscar bien en la vida de los autores. No se acaba el tema. Ahorita No. vamos a ver qué está haciendo Mariano Al Garcés. ratito vamos a divertirnos. Vamos a un breve corte y regresamos. Óscar Centeno es asesor de crédito de vivienda y seguro y nos dará algunos consejos prácticos, por supuesto, para quienes estén pensando en comprar una vivienda. Ya relacionado al tema, como mi querido Óscar, que estabas escuchándonos de García Lorca, de Dalí, Picasso y Miro por otro lado. Lo importante que es tener un lugar donde estar, donde vivir, donde arraigarse. Exactamente, sí. Este es un tema también cultural, Sí, por ¿verdad? supuesto. La cultura financiera es básica precisamente sociedad. para tomar esta decisión de comprar un patrimonio, ¿no? Un inmueble. Y la pregunta número 1, ¿qué es un crédito y a partir de qué edad se nos pudiera llegar a otorgar? Un crédito financiero. Sí. Claro que sí, Ofelia. Un crédito hipotecario básicamente es el instrumento mediante el cual una persona puede adquirir un inmueble a través del otorgamiento de crédito, en donde ese inmueble que se adquiere se queda en garantía del pago futuro de esa operación de crédito. Ajá. En realidad, el crédito hipotecario lo puedes adquirir desde los 18 años de edad hasta los 65 años de edad. Y hay muchísimos requisitos y muchos tabús, muchos miedos de pronto por parte de todos nosotros de cómo entrarle un crédito, ¿no? Primero es cuánto necesito estar ganando, me lo irán a dar porque estoy chico, ¿no? Ya vimos que a partir de los 18 años que eres mayor de edad ya lo puedes adquirir. Y en este tema de a partir de cuánto necesitas tener de ingresos para poder solicitar un crédito. Claro, lo que mencionas es muy cierto. Yo creo que el principal tabú que debemos eliminar, y por esto es la importancia de este tema también cultural, es que el crédito hipotecario, por alguna situación macroeconómica pasada, ha sido como que medio satanizado por algunas situaciones macroeconómicas que hemos vivido. Pero en realidad yo creo que el entorno actual es sumamente idóneo para la adquisición de un crédito a largo plazo, porque que yo recuerde hace más de 30 años no tenemos tasas fijas en pesos en México a largo plazo. Esto significa que independientemente de lo que pase con la macroeconomía, tú vas a seguir pagando exactamente lo mismo durante toda la vida del crédito. Y eso debería de ser un elemento de seguridad. Sí, de tranquilidad. De tranquilidad. De que no se te va a disparar y ya nunca vas a poder volver a conseguir un crédito o viceversa. Exactamente. Entonces yo creo que es cuestión de ir atacando este tipo de tabúes en donde básicamente lo importante es contar con asesoría. Precisamente en Credit Services México, que es precisamente la organización que represento, nos especializamos en dar este tipo de asesorías a nuestros clientes, ¿no? Orientarlos a los puntos básicos, ¿no? O sea, sí estamos entendiendo que absolutamente todas las personas tenemos derecho y podemos pedir un crédito hipotecario. Exactamente. Hay diferentes medios, diferentes alternativas y como lo dices, algunos tienen la oportunidad de adquirir un inmueble aprovechando sus beneficios y sus derechos, como puede ser a través del Infonavit o a través del Fobiste o cualquiera otra de las instituciones financieras encargadas de esto. Y para darnos un ejemplo, si de pronto yo recibo de 5,000 a 10,000 pesos de ingreso mensual, el primer paso es, me acerco a una institución que me pueda asesorar. Correcto. Para ver qué tipo de crédito voy a utilizar, si algún banco, si puedo utilizar mi fondo de ahorros para el retiro demostrando que tengo ingresos. Y en el caso de que ganáramos 10,000, que es un promedio que ahorita estamos viviendo mensual,
¿cuánto de mi ingreso debo destinar? O sea, en porcentaje, además de para vivir, para tener mis gastos, ¿cuánto le tengo que dar de porcentaje de ingreso a ese crédito hipotecario que fuera óptimo, por Claro. así decirlo? O sea, Lo ideal. Lo ¿no? ideal, sin Sí. salirnos de la realidad, pudiéndolo pagar, a pesar de las cuestiones macroeconómicas que mencionas que puedan llegar a suceder. Correcto. ¿Cuál sería? Mira, este criterio varía de institución financiera a institución financiera. Los criterios de riesgo son como la cultura y la pintura, ¿no? Hay diferentes Sí. enfoques, etcétera. Lo importante es que los parámetros generales te indican que si tú ganas 10,000 pesos aproximadamente, vamos a decir que tu ingreso bruto comprobable es de 10,000 pesos, algunas instituciones toman el parámetro de que tu pago mensual de hipoteca debe de ser 3:1, ¿verdad? 1:3 más bien, o 1:4. Esto significa que si ganas 10,000 pesos en una proporción de 1:3, pues tu pago mensual deberá ser máximo de 3,300 pesos. Sí. Y con eso, ¿verdad? Multiplican, más bien dividiendo esta cantidad entre el factor de pago por mil, que es muy conocido, el 10 por millar, el 11 al millar. Lo único que tienen que hacer es dividir esos 3,300 entre el factor. El factor de pago por mil, y les da el monto máximo de crédito, que para este caso, en una proporción de 1:3, pues estamos hablando de 3,300 pesos. En un factor de pago por mil de 10 al millar, pues estamos hablando aproximadamente de 330,000 pesos. Que ya te alcanza como para dar un muy buen enganche. Es correcto. Que incluso se pueden hacer combinaciones muy interesantes para aprovechar el beneficio. Por ejemplo, con Infonavit se puede utilizar esa cantidad más lo que tienes en tu subcuenta de vivienda, más un crédito adicional que la institución está aportando en adición a, dado que el crédito tiene garantías adicionales, pues puedes estar comprando un inmueble de un valor y una plusvalía mucho más interesante que simplemente pensar en los 3,300 pesos de pago mensual o 330,000 pesos de crédito, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de los jóvenes que lleguen de 18, 20 y tantos años pidiendo asesoría para un crédito, ¿cuáles serían los requisitos? Porque finalmente, pues, no son propietarios de absolutamente nada, ¿no? En algunas ocasiones, en otras que afortunados, pero cuando un joven de 18 años no es propietario de nada, ¿cuáles serían los requisitos? Porque no hay como escrituras que puedas demostrar. Los ingresos, bueno, sí los tienes, pero que no trabajara en nómina, que trabajara de freelance, ¿no? Claro. Por recibo de honorarios. Tiene una cuenta en el banco, quizá no la tiene, ¿aún así se puede dar un crédito? Sí, claro que sí. De hecho, precisamente nuestros asesores están entrenados para orientar a las personas en ese sentido. Ya hay esquemas de crédito hipotecario que se determinan específicamente para gente joven. México es un país de gente joven. Durante los próximos 35 años vamos a tener una explosión de jóvenes incursionando al mercado laboral. Entonces, eso va a ampliar las oportunidades. Y ya los bancos, las instituciones financieras ya están visualizando este mercado. De tal manera que hoy hay una hipoteca en la que tú empiezas pagando poquito y poco a poco, en función de tu evolución profesional e ingreso, ¿verdad? Porque obviamente la expectativa es que tu ingreso crezca. Y eso está bien porque también te incentiva a que te vayas poniendo las pilas y que vayas creciendo. Exactamente. Entonces, de esa manera, una persona joven de 18, 20, 25 años, pues tiene toda una expectativa de crecimiento del doble, del triple de su ingreso personal. Y si a eso le agregamos que tu hipoteca se mantiene en pesos fijos durante toda la vida del crédito, realmente llega un momento en donde tu ingreso ya no tiene la misma proporción, ya es mucho mayor que lo que estás egresando por el pago mensual. Y fíjate, ahorita me surge otra duda. Siempre cuando se trata de hablar de créditos, creemos que es mejor hacerlos solos, cuando realmente quizá las parejas podrían apostar por algo mucho más grande. Definitivo. Se pueden juntar créditos, se pueden jugar, tú tienes el Infonavit, yo tengo el Fobiste, entonces podemos hacer algo más grande, podemos pedir un crédito hipotecario mucho más grande. Definitivamente sí se puede, incluso aprovechando los beneficios del Infonavit o del Fobiste para ambos cónyuges.
en donde, bueno, el que determine que tiene mayor ingreso es el que participa como el titular del crédito, y el cónyuge solo se le aporta el 75% de lo que tiene derecho. En realidad hay muchos medios y muchas formas de lograr un esquema mucho más benéfico para nuestros clientes, y ahí es donde la asesoría es importante, ¿no? Y para terminar, Oscar, en caso, hay seguros que amparen, por ejemplo, en caso de que me quede desempleado, que alguien fallezca de las dos personas, ¿hay seguros que protejan, que no vaya a ser como, bueno, mi cónyuge se muere y entonces yo tengo ya toda la deuda? Definitivamente sí los hay. De hecho, parte de los valores agregados que estamos trabajando en Credit Services es precisamente apoyarle al cliente en ese tipo de situaciones que no están previstas, de la forma directa con un seguro de desempleo. Algunos bancos ya lo tienen implícito dentro de su perfil de producto, pero hay otros que no lo tienen. Claro. Creo que lo más importante es buscarlo. Y esas alternativas típicamente las desconocemos. Los clientes, todo el auditorio típicamente lo desconoce. Entonces, yo creo que lo más importante, como lo decíamos, es trabajar en que se acerquen a nosotros, que pregunten, que no tengan miedo. Que no tengan miedo, eso es lo principal. Realmente el temor a lo desconocido es lo primero que nos obstaculiza. Y hoy es el momento de adquirir una casa con un crédito a tasa fija. Eso, muchísimas gracias, Oscar. De cualquier forma, voy a dar el mail donde pueden contactar a Credit Services, es www.creditservicesmexico.com.mx. Igualmente los teléfonos y la página los estaré subiendo a nuestro portal en internet, en Facebook, para empezar. Vamos a un breve corte y regresamos. Muchísimas gracias, Oscar, por esta asesoría. Un placer. Pues listísimo, mi queridísimo Mariano. ¿Qué decidiste hacer en base a toda la conversación maravillosa de esta amistad entre Lorca y Dalí? Y la nuestra. Y la nuestra. Eso es lo más bonito. Ya el pasado se acabó. Y bendito me siento aquí entre ustedes. Yo ya vine de metiche. Sí. Y ¿sabes qué? muy bien. Que, por ejemplo, el surrealismo, ¿por qué acabar con él? Podemos seguir experimentando. Sí. Ay, sí. Y aparte, Qué rico. Qué bonito ejercicio también. Se utiliza mucho en yoga también de dejar de lado la realidad y dejarte fluir, ¿no? Y el cerebro trabaja de una forma que a veces es Creativa. súper creativa y a veces está tan atorado, ¿no? Claro. Por el diario, por las cotidianidad. relaciones, por salir a la calle, por el trabajo. Entonces, se me ocurrió que estaría muy bueno como pensar surrealista, ¿no? De una forma surrealista y hacer un platillo en donde mis queridos chefs y amigos que estén por ahí no tienen ninguna relación. Hoy no vamos a hablar en cuanto que lo ácido, que lo base. Sí, no. Si chequenlo ustedes, está todo como una mezcla surrealista y divertida, ¿no? Así Sí, ahorita estamos en 1935. ¿Cómo no teníamos a Mariano Garcés? ¿Cómo no tenían ellos a Mariano ¿verdad? Garcés? Hubiesen nacido unos platillos loquísimos, sí. Fíjate que sí, ¿eh? Voy pelando mientras la papaya para hacer esto y Claro. lo que vamos. ¿Qué? Se te había ocurrido un ejercicio, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio surrealista. A ¿vale? ver, me gusta esa idea acá. Ahorita que estamos aquí con las frutas y Mariano nos trajo unas rarísimas y muy distintas entre sí. Un ejercicio surrealista es el de la asociación de ideas. Este ejercicio lo tomaron los surrealistas del método del psicoanálisis, del Ok, de Freud. freudiano. Les encantaba además, porque claro, Freud se basa mucho en los sueños para hacer interpretaciones y aclarar todos los problemas psicológicos de la gente, ¿no? De manera muy sencillita, ¿eh? Porque ahí los psicólogos de casa van a decir, O pero sea, bueno. hasta el fondo. Sí, bueno, Muy igual es una sencillo. ciencia que tiene 150 años, la Sí, psicología. ha Debe ido- de ha servirme, ido- ¿no? O sea, por además favor. ha ido transformándose todo el tiempo. Entonces, este ejercicio de asociación de ideas va a tratar de eliminar lo racional. Ok. Entonces, es muy sencillo, yo creo que hasta en casa lo han hecho alguna vez como Sin juego. darse cuenta. Sin darse cuenta. Y se va a tratar de, por ejemplo, Ofe, no tienes que pensar Ok. nada, va a ser, yo te voy a mostrar. Como de instinto, ok. Sí, Fuera lo la razón. primero que salga. Entonces yo te Fuera voy a la decir, razón. espera, Cocina. pensaste No. mucho. No, pensé. Va de nuevo, por favor, por favor. Ay, sí. No con la pena. Higo. Casa. Muy bien. Sí, el chiste es Peine. no pensar, peine. Sí, no sé, No, pensé sí, en un no peine. pensar
en la referencia y decir, sí, es que la pera es Sí, una como yo me fui al fruta y la principio, ¿no? Cocina. Ajá, claro, no. porque ahí ya está tu intelecto y tu recuerdo y tu racionalidad diciendo que la pera coincide con el campo semántico de la cocina. Claro. Sin embargo, si Mariano dice higo, peine, Ajá. ahí sí los campos semánticos están fuera de control. Plátano. Playa. Ay, no, me ganó. Es que Era un concurso, ¿no? es Estamos acostumbrados. estamos acostumbrados Sí, a racionalizar todo. Sí, y a dar no, la respuesta qué correcta. flojera. Y Sí. los surrealistas lo que querían era que salieran los equívocos, que saliera tu inconsciente. Cuando tú haces este ejercicio de asociación de ideas, sale de la nada, o sea, bueno, no de la nada, sale de lo que no está consciente. De tu más allá. Las respuestas. Y esas son las que aprovechaban todos estos artistas. Era, Para crear. vamos a decir todo lo que suene equivocado, irracional. Raro. Entonces, es Paréntesis, muy... paréntesis, A ver, paréntesis. aquí en el paréntesis. medio. Estoy cortando una naranja, estoy dejándola en carne viva. Eso es algo que van a escuchar mucho en televisión con todos los chefs. mira, parece poema de García De manera, Sí. de manera irracional, Mariano está acá. Entonces, la voy a pelar así en carne viva, sacándole todo lo que es la cáscara, ¿sí? De nuestra naranja y dejándola al descubierto. Y luego lo que hago es sacar Gajos. Gajos. y los Eso dejo tiene caer, un ¿sí? nombre, ¿no, Mariano? Sí, de hecho, bueno, elegí ahorita la naranja y la Ajá. toronja porque sí en muchas poesías de Lorca lo nombra también y la hierbabuena. Y sabes Claro. que también relacionado con la luna, la noticia que nos daban a Lucía hoy de Sí. que además de luna llena va a haber un eclipse. Hablaban mucho de la sí. luna como un simbolismo ahí muy interesante. Es más, Bretón, Buñuel, le da un lugar muy interesante a la luna en la película del perro andaluz. Claro. Ah, Surrealista, mira. qué Y hablando bárbara, la de- tienen que ver, por favor. Y hablando de perros, justamente hay un cuadro. Sí. Mira, todos tienen una relación y El perro. surrealista. Y eso es un ejercicio Deja, interesante del está bueno. surrealismo también, ¿eh? Nos vamos de un tema a otro. Ahorita voy a utilizar higo. ¿Por qué? Porque hay un cuadro que hizo Salvador Dalí en 1938, ya era surrealismo, ¿no? Sí. En el cual es un afgano invisible sobre playa de cara de García Lorca en forma de fruteros con 3 higos. Se llama ese así, es el título. búsquenlo. Ese es el título del cuadro. Es así Dalí lo pinta 2 años después de la muerte de Lorca. Y justamente este título refleja esta Claro. locura de qué tiene que ver el rostro de García Lorca con una playa, Playa. con los higos, con un frutero, con un perro, con un paisaje. Pues nada y todo. Nada y todo. Sartén. ¡Ay! Yo pienso mucho. Ya pensó. No, ya Cuchillo. perdió. Lupita. ¿Viste? Aquí estoy haciendo una combinación de hierbabuena, como le gustaba a Lorca, Además, con naranjas. ¿sí? Si tienen oportunidad de ir a Granada, que es la tierra de García Lorca, Ay, por van favor, a hay que ir. encontrarse en las calles llenos de naranjos. Está perfumada la calle por las flores del naranjo. Es decir, realmente es un platillo muy granadino, la verdad. Sí, y era algo que, mira, y ahí yo creo que Ahora, pero- su inconsciente lo fue plasmando en su obra. Ajá, sí. es Ahora, un- Mariano, ¿por qué? Vamos a hacer una cosa, no tires todo lo que... ¿No voy a tirar? No, Ok. vamos a aprovecharlo. Entonces todo vamos lo a que jugar es así. Mira. basura, Ok. digamos, lo vamos a aprovechar. Iba a cortar en carne viva la toronja, pero Ajá. la vamos a dejar y vamos a hacer La vamos algo a dejar en- más surrealista todavía. Encuerada, todavía no en carne viva, nomás de encueradita. Sí. Que mira, no sería como, o sea, nuestra racionalidad diría, ¿por qué comer una toronja con cáscara? Cáscara, claro. Sí. ¿por qué? Pero fíjate, lo que para nosotros pudiera llegar a ser racional, quizá en otro lugar del mundo no lo es. Sí. ¿Me entiendes? O sea, la gente que vive en Nueva Zelanda se come los kiwis con la Cáscara. cáscara. Y para ellos es como imposible que no entendamos que los nutrientes vienen de la cáscara del kiwi. Claro. Y para nosotros sería, ay, no. Es como si me como el nopal, ¿me entiendes? Con Sí. todo y espinas. Y claro, y para nosotros, pero inclusive se el nopal pierde. en muchos lugares dicen, ¿cómo te comes un cactus? ¿No? O cómo nos comemos los gusanos, señores. Los Y gusanos. nos los comemos. Es decir, Sí. fíjate que parece un poco alejado, pero el surrealismo nos puede acercar hoy en día a cosas que pues ya no tomamos en cuenta, como atrevernos a probar la amargura de la cáscara de toronja. ¿Por qué no atrevernos a tener esa sensación, no? ¿Por qué no experimentar? Sí, vamos a soltarnos un poco. Que finalmente es lo que Mariano está haciendo en este momento. Sí, aquí miren, en está aquí Leyendo. haciendo una
un platón jugando. rarísimo. Eso que acabas de decir. Y no lo está pensando, ¿eh? Sí, Realmente está usando su inconsciente porque lo ¿Me tenemos estás diciendo distraído. inconsciente? Un poco. Me lo dicen muy seguido, muy seguido. Ya me voy a empezar a preocupar. No, al Dice, pero en contrario, televisión. Relájate. Si eres más inconsciente vas a ser más feliz. Miren qué divertido esto. Esto es el rambután. Tácate, se corta así a la mitad. Por eso me gustó, como era una idea surrealista. Esto es una fruta súper surrealista. Claro, Con lo imagínate. cual voy a ponerla ese pedacito ahí, ¿no? Y A ver, jugar Cas, así. rambután. No, ya lo pensó, olvídalo. Mariano, rambután. Diego, que es un alumnito cocina que tengo que tiene el mismo corte de pelo. No, yo Mira. soy un fracaso para el surrealismo, absolutamente. Yo creo que soy más cubista. ¿Sí? Sí, pues sí, más racional. No, yo sí soy bastante irracional. Sí, Doy fe. le buscas más, te vas más a realmente el inconsciente. Y fíjate, hace rato que mencionaba del libro de Pablo Neruda, el Le confieso que he vivido, habla de una parte de Lorca muy interesante en la que menciona que él siempre seguía sus instintos. Siempre le daba una importancia especial a su voz interior, a su yo interior, ¿no? Que a veces, por lo que dices, por la cotidianidad, por de pronto el rol ya tan rápido que vamos, los roles tan rápidos que vamos viviendo día con día, ¿no? No nos prestamos atención y no queremos escuchar lo que de pronto nos está queriendo decir el subconsciente en sueños, Claro. ¿no? Es muy importante ahorita mencionar que parte de la terapia del psicoanálisis trabaja en los seres humanos con los sueños. Tú llegas con un psicoterapeuta y te va a decir que soñaste ayer. Es tan importante descifrar Claro. el por qué. No realmente es meterse a Google y ver, soñé con el mar, es el amor. No, porque es no. totalmente subjetivo, individual. Individual. No podemos generalizar. Tengan cuidado, estos métodos surrealistas sí eran una locura porque cada quien tenía resultados Pero distintos. estaba buenísimo porque era salirse del margen de la sociedad, ¿no? Que era lo que se vivía, una Claro. cosa muy estructurada, muy cuadrada. De Ahorita hecho, la mayoría terminó peleadísima con sus papás, con sus hermanos, porque no podían entender el modo de vida que llevaban. Era terrible. Y con esto nos quedamos, chicos. qué se rápido. Nos ha terminado vieron el platillo tiempo. Ve nada surrealista, ¿no? más. Esto es, Ve nada más. aparte es algo que pueden compartir entre 3 personas en un momento, en un mediodía muy divertido. ¡Oh! Se cayó. No Y importa, que se caiga. yo honestamente creo. Claro, era parte de eso. La yo sociedad que sí. se cae. Yo Ante la honestamente realidad. Ante la realidad, no. Yo honestamente creo encuadrada. que es el platillo más bonito que has hecho, Mira, Mariano. O sea, qué bueno. salió así del Y todos inconsciente. los otros no sirvieron de surgió, nada. fluyó, Sí. fluyó el programa muy bien. Pero hay bueno. que ponerle a los ingredientes siempre lo onírico, la inconsciencia, Exacto. lo divertido, la improvisación. Muy bien. Exactamente, ya todo lo que hagamos en la vida, ¿no? Sí, bueno, con las asesorías, por ejemplo, nutricionales del chef, Exacto. ¿no? Tampoco tan desaventurado, porque si no... Recuerden, no es lo mismo libertad que libertinaje. Exacto. Eso no es lo mismo. Ahí échense una lecturita en el diccionario. Muchas gracias, De señores. nada. Tenemos un tema Ustedes, padrísimo. gracias, Fue Mariana. maravilloso. Y sobre todo, gracias al público que nos sigue, que siempre estamos allá al pendiente de sus comentarios en Facebook, de sus llamadas y que nos hace el favor de sintonizarnos día con día. Recuerden que mañana tenemos un programa diferente. Soy Ofelia González. Hasta la próxima. Que tengan un hermoso día lleno de alegría y suerte. Adiós. Con ojos de toronja.